Hola chicos, en esta oportunidad vamos a tener nuestra clase de formación ciudadana en la que vamos a seguir viendo los hechos importantes y relevantes que han ido surgiendo en nuestra patria, que es Guatemala. En esta oportunidad vamos a ver un hecho que fue bastante importante y el cual es la revolución que hubo en el año de 1944. Para poder comprender mejor, les voy a poder proporcionar la historia que surgió a través de esta revolución y algunos hechos que surgieron en ese año a través de la revolución que hubo. Y lo primero que debemos de saber que después del gobierno de Justo Rufino Barrios, quien fue el gobernante que estableció varias reformas para que el país se impulsara, ¿verdad?, su desarrollo. Luego de su descenso, también murieron sus ideales y surgieron nuevas corrientes, ¿verdad?, nuevas formas o nuevas maneras o ideas políticas, y él asumió el poder. El general también Manuel Lisandro Varías, del año 1886 a 1892. Él fue quien trató de continuar la ideología de Justo Rufino Barrios. Pero el periodo de este señor Manuel Lisandro Varías terminó y lo sucedió en el cargo, o sea que después de él continuó el señor José María Reina Barrios en el año 1892. Él fue quien continuó en forma débil o poca, ¿verdad?, la línea política que traía el gobernante Justo Rufino Barrios. Y a la muerte de este señor que le sucedió, se eligió como gobernante el señor Manuel Estrada Cabrera en el año de 1898. Y el liberalismo iniciado por Granados y Barrios se eclipsó ante la dictadura de Cabrera, que duró hasta el año 1920, cuando Carlos Herrera Luna asumió el poder, un nuevo gobernante, ¿verdad? Luego fue sucedido por un triunvirato en el año de 1921, que dio lugar a la administración de José María Orellana de 1921 a 1926. Al gobierno de José María Orellana le sucedió gobierno de Lázaro Chacón. De 1926 a 1930, Baudilio Palma y Manuel Orellana gobernaron interinamente, o sea que no eran reconocidos, sino que de una forma interina ellos fueron gobernantes. Luego, esto fue en el año 1930, por la enfermedad de Chacón, y a este le sucedió el general Jorge Ubico del año 1930 hasta el año 1944. Él fue quien gobernó por 14 años y renunciará delegando el poder a Federico Ponce Báidez, quien fue derrocado por la revolución el 20 de octubre de 1944. Luego, triunfando la revolución y la Junta Revolucionaria formada por Francisco Javier Arana, Jacobo Arbenz Guzmán y Jorge Torielo, luego de organizar el aparato ejecutivo, convocaron a elecciones y el doctor Juan José Arévalo tomó el poder
en 1945 hasta el año de 1951. Si nos damos cuenta, a través de lo que fue la revolución del año 1944, dentro de lo que fue el proceso de la revolución, hubieron muchos personajes que formaron parte de esta revolución para poder lograr lo que era la firma de la paz. Y por eso se menciona mucho diferentes personajes o gobernantes que existieron en ese periodo, ¿verdad? Luego de la revolución de 1944, otro de los hechos importantes que se menciona en nuestra patria es la firma de la paz. Recordemos que para poder lograr la firma de la paz hubo un proceso llamado conflicto armado, ¿verdad? Interno, que en clases anteriores nosotros ya vimos qué era esto, ¿verdad? Y quiénes eran los que estaban inmersos en esta situación. Entonces, para poder conseguir lo que fue la firma de la paz, el primer proceso que se dio fue el conflicto armado. Y dice que después de muchos años del conflicto armado interno, por las inconformidades hacia el gobierno, ¿verdad? Por los abusos de poder de algunos gobernantes, durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, se inicia lo que fue la firma de un tratado de paz firme y duradera. O sea que fue en el gobierno del señor Ramiro de León Carpio que se inició la firma de la paz firme y duradera. Y esta culmina en el gobierno de Álvaro Arzú el 29 de diciembre de 1996. Cuando ya en el gobierno del señor Álvaro Arzú fue donde se logra entonces tener ya lo que es establecido la firma de la paz, ¿verdad? Fue cuando ya ellos lograron firmar y dejar ya lo que era la cuestión del conflicto armado que se estaba dando dentro de nuestro país. Pero fue en un tiempo bastante amplio, ¿verdad? Porque inició, ¿verdad? Como dice acá, en el gobierno del señor Ramiro de León Carpio, y fue hasta el gobierno de el señor Álvaro Arzú en el año de 1996, exactamente el día 29 de diciembre, que se logra la firma de la paz. Muy bien, chicos, la verdad esos son un tema que nosotros debemos de saber bastante, conocer, porque son datos curiosos de la historia y la trayectoria de nuestro país, y nosotros como ciudadanos guatemaltecos debemos saber realmente estos aspectos o hechos históricos que son bastante importantes, ¿verdad? Recordemos que antes en nuestro país se era manipulado mucho por lo que eran las guerrillas, y había mucho lo que era violencia, ahí sí que violencia declarada, ¿verdad? Porque era un conflicto armado que había. Hoy en día existe violencia, ¿verdad? Pero es una violencia que no está oficializada, ¿verdad? Las personas se dedican a crear la violencia, pero no es algo oficial, sino que en el conflicto armado pues era algo que estaba dicho y estaba establecido que se tenía que hacer para poder lograr lo que era la firma de la paz, ¿verdad? Y muchos gobernantes estaban inconformes, no querían que esa firma se lograra dar, y por eso era que se daba el conflicto armado, ¿verdad? Y el conflicto era provocado a plena luz del día, ¿verdad? Llegaban a las casas, si recuerdan la clase anterior, ¿verdad? Llegaban a las casas, se llevaban los niños y todo era bastante transparente, ¿verdad? Se sabía que había conflicto, ¿verdad? Muy bien, chicos, espero que hayan comprendido. Yo sé que es un tema bastante histórico, pero que es importante que nosotros y ustedes como estudiantes conozcan
Y recuerden que a través de esta información que les acabo de compartir, usted va a poder trabajar su hoja de trabajo, ¿verdad? Porque debe resolver unas preguntas y pues realizar un pequeño resumen que ya usted va a revisar en su hoja de trabajo. Y espero que Dios les bendiga y que estén muy bien en sus casitas.